Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas, la felicidad de tu equipo? Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Esto es la Guerra. Hoy estoy aquí con un gran amigo, Adrián Gamás, Head of People Operations en Civitatis. Y digo gran amigo porque, bueno, la verdad que siendo totalmente sinceros y transparentes, a raíz de temas laborales y lo que viene siendo, bueno, pues varios procesos, hemos coincidido y hoy... somos grandes amigos. Totalmente Adri, así te califico yo por lo menos. Sí, totalmente. Aunque hace tiempo que no nos vemos, hoy Efectivamente. después de mucho tiempo nos vemos y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Nos tenemos que ver más como grandes amigos que nos definimos. Pues Adri, en primer lugar, me gustaría que empezásemos definiendo tu perfil. Creo que tienes un perfil dentro de los recursos humanos de las áreas de personas. De hecho, seguramente que empezaste en recursos humanos y hoy estás en people. Eso es. Todo esto también ha cambiado, ha evolucionado. ¿Y cómo has vivido tú esto, teniendo en cuenta que tampoco es que llevemos 35 años en el mundo laboral? ¿Cómo ha sido, desde dónde empezaste y dónde estás hoy? Sí, bueno, sí es cierto que ahora se le da mucho más importancia a los nombres, ¿no? Yo creo que yo siempre me lo he tomado de la misma manera, se llame recursos humanos, se llame people, se llame como se llame. Empecé en esto porque me gustan las personas, me siento cómodo con la gente y ayudando, y creo que dedicarse a recursos humanos, people, o estar en people es vocación al final, ¿no? Y Sí, porque si no, más que nada es que se te hace muy duro. sí, porque al final vives con situaciones personales de la gente que hay que saber llevarlo, y por eso creo que empecé en este mundo, ¿no? Yo la verdad, pues yo vine a estudiar a Madrid el máster de Gestión y Dirección de Recursos Humanos, y empecé como becario en selección, en la parte de selección, en una empresa que no sé si lo conocerás, que se llama Euromaster. Sí. Es de talleres de Sí. automoción, ¿no? Y ahí estuve un añito, pero bueno, en ese momento no había cabida en el departamento. Me ofrecieron irme a otro departamento que no tiene nada que ver, que es el call center. ¿Vale? El call center, y bueno, llevaba un año en Madrid, necesitaba trabajar, Claro. pagar el alquiler, entonces dije, bueno, siempre me dijeron que si había posibilidad de estar en recursos humanos iban a contar conmigo, ¿no? Entonces yo confié. Y ahí estuve pues, un año más en el call center. Después del departamento de créditos se fijó en mí el responsable y me dijo si quería trabajar con ellos. Y estuve como otro año. ¿Vale? Hasta que de repente surgió la oportunidad de volver al departamento de recursos humanos, pero esta vez en el departamento de administración de personal. Y como muchas veces, moraleja, esperar y el que te acompañe un gran logo detrás como es Euromaster muchas veces merece la pena. Eso es. Sobre todo para las nuevas generaciones, que esto se habla mucho, la parte de resiliencia, la vocación de uno, tal. Sí. Pues como merece la pena quizás sacrificar un poco la vocación temporalmente para esta oportunidad. Totalmente, y aparte ahora mismo se ve en el mundo la inmediatez, ¿no? Entonces también saber esperar, y yo pues lo vi como una oportunidad de conocer la empresa desde otro punto de vista, y creo que eso me ha ayudado después, al volver al mundo de administración personal en este caso, a entender mejor las necesidades de los compañeros cuando te escribían quejándose o preguntando o con ciertas dudas o problemáticas, ¿no? Entenderlos y poder ayudarles. Y también cuando estaba allí, cuando escuchaba las quejas de recursos humanos, porque no piensan en nosotros o por qué hacen esto, yo también poder dar el punto de vista, ¿no? de recursos humanos, poder defender a recursos humanos, o cuando estoy en recursos humanos, poder defender a otros compañeros que no entienden un poco cómo funcionamos. Claro. Que pensamos que hacemos todo por capricho y a veces no es así. Hay unas leyes, hay unas normas. El saber acercar a otras áreas la administración de personas. Eso es. Desde otro punto de vista. Entonces yo lo cogí y creo que me ayudó me ayudó mucho a entender el resto de áreas y a los compañeros y las maneras de pensar y por qué nos presentan este problema, ¿no? Porque en su departamento esta problemática, ¿no? Que nosotros no la vivimos en el día a día, pero ellos sí la tienen. Entonces eso me ayudó bastante. Y seguramente que luego a lo largo de tu carrera esto te haya ayudado, Muchísimo. el haber pasado por distintos departamentos. Eso es. Y nada, estuve nada más y nada menos que 9 años. ¿Vale? 9 años nada más. O sea que efectivamente la administración de personal te enganchó. Sí, eso es, sí. Y ahí, bueno, teníamos un departamento con bastantes áreas, con prevención, selección, la parte legal, eso estaba todo bastante dividido, ¿no? Con una empresa grande que era.
Pero teníamos, administración personal era como el satélite que conectaba con todo. Ahí estuve 9 años, después me llegó una oportunidad, ¿no? de cambio, yo creo que lo necesitaba, aunque hice buenos amigos ahí, estaba bien y me ayudaron a desarrollarme, creo que necesitaba dar el salto y me fui a una empresa de veterinaria. Me Vale, contactaron, me gustó el proyecto y estuve ahí. Si bien es cierto que no duré tanto, fue un vale. año. Volvemos a las áreas de gestión de personas. Ahí, O sea, ahí, seguimos en ahí, áreas ahí de me gestión. quedé ya en gestión de personal, Vale, ahí sigo. Estuve un añito ahí hasta que tocó a mi puerta Civitatis. No tenía planes de moverme, pero claro, vino Civitatis y, y no pude decir que no. Aparte, con claro. un puesto de responsabilidad, iba a tocar más áreas, ¿no? O sea, no solo gestión de personal, ¿no? O sea, ya la parte de operaciones un poco, pues, tener más influencia Sí, un puesto en más los compañeros. estratégico, Eso es, un quizás. puesto más estratégico. Y era una oportunidad para mí. Me dio mucha pena porque aunque estuve un año hice muy buenos amigos en UNAVETS, que es la veterinaria en la que estuve. Y aprendí bastante también. Aprendí bastante porque era de un fondo, era la primera vez que trabajaba con un fondo. Con presiones de ese tipo. Eso es. Y nada, aquí en Civitatis empecé en octubre de 2023 y nada, el día a día es estar al lado de la gente. Cuanto menos intenso. Intenso e interesante también, la verdad. Interesante porque es cierto que en esto de la gestión de personas, llamémoslo la administración de personal, people ops o como queramos llamarlo, es estar cerca de la gente y todos los días se presentan retos nuevos porque cada persona es un mundo al final. De hecho, esta es mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos hoy en las áreas de personas? Tú has pasado de trabajar de bueno, técnico de Sí, sí, selección sí, raso en el día eso uno, es. área de gestión de administración de personal, y hoy pasamos a las áreas de personas. ¿Cómo han evolucionado las áreas de personas? ¿Qué supone también en la evolución de un perfil, no? Sí, claro. Al final la administración de personal era más números, más cumplir con lo que se pedía, pues pagar la nómina, estar ahí, las variables de los empleados, ¿no? Ciertas consultas, no entiendo el convenio, tengo esta duda con la nómina. Ahora el perfil se ha convertido ya todo eso lo incluye también, ¿no? Pero también estar ahí en el día a día por las necesidades que puedan tener, escucharles con los problemas que puedan tener y las dificultades, ¿no? Al final, a día de hoy se presenta un problema que antes no existía tanto, bueno, existía, pero no se le daba tanta visibilidad como son los problemas psicosociales, por ejemplo, que hay que tenerlos en cuenta también en el día a día, que al final la legislación lo recoge por muy vagamente, ¿no? Entonces tú muchas veces pensando en el empleado también tienes que ver un poco cómo articulas o cómo cedes un poco si la legislación no le ayuda para poder ayudar. Sí, para que al final el trabajo, la vida laboral de la persona pueda incrustarse en su vida Eso personal es. con cierta conciliación dentro de lo Es que al posible. final pasamos más tiempo en el trabajo que en casa. Entonces, Sí, quiero decir, es como la segunda familia. Si no estás cómodo o bien en el trabajo, es muy difícil. Tanto, primero para la persona y después para la empresa, porque ese empleado o persona no va a estar igual de a gusto. Si no está a gusto, no rinde como tiene que rendir. Y al final eso repercute tanto al empleado como a la empresa. y hablando de este tema, Adri, te planteo quizás un poco retadora esta Sí, a pregunta. ver. ¿Cuál es la función de los equipos, de las empresas y en particular de los equipos de gestión de personas en todo esto, ¿no? En esta realidad social que se está viviendo, Ujú. muy demandante por todas partes, donde hay que conciliar con familias de todo tipo, por arriba, es decir, con la gestión de nuestros mayores, con la gestión de nuestros pequeños, con las posibilidades de teletrabajo, ¿no? O sea, ¿cómo es todo esto Y con las posible? políticas de las empresas también. O Y sea, que al claro, y con final las políticas de las nosotros nos empresas. tenemos que regir por una política, ¿no? Que es la que marca la empresa, la que marca la ley también. Pero yo creo que tiene que ser un quid pro quo. Tú me das, yo te doy. O sea, no exigir, o sea, exigir sí, pero a cambio de algo. O sea, Sí, que sea algo recíproco por las partes. Muchas veces me plantean compañeros, ¿no? que llevan sí, equipos, me dicen, oye, me están pidiendo esto, necesitan esto. Y yo, esto no lo cubre, o sea, el sí. convenio no lo indica, la ley no lo indica, pero tú eres el que conoce a esa persona, el que gestiona el equipo, sabes Que cómo conoce su necesidad. su necesidad y aparte cómo te responde, ¿no? Quiere decir, esa persona cuando tú lo necesitas te ayuda, se remanga y está ahí contigo, pues
aunque no lo diga el convenio, aunque no lo diga la ley, pues cede, no pasa nada. O sea, porque esa persona el día de mañana, si tú lo entiendes y lo apoyas, te va a apoyar a ti. Claro, Te va a apoyar a y ti. el papel fundamental yo creo aquí de las áreas de personas en esto que dices, de guiar al resto de áreas conforme a estas directrices. Eso es. El Eso es. saber cuándo flexibilizar, cuándo no, y sobre todo, efectivamente, las áreas de personas conocen el convenio, conocen la ley, conocen a lo que el trabajador está comprometido por contrato. Eso es. Más allá de esto tenemos la Eso es. realidad. Y al final el trabajo tiene que salir. Pero si un empleador, por lo que sea, o por lo que le ha pasado con su hijo, con su madre o lo que sea, se tiene que ausentar, no pasa nada. O sea, Ya. entendámoslo y estoy seguro que ese empleado en otro momento va a sacar el trabajo y aunque no se lo digas. O sea, hay que, porque el día de mañana a ese manager le va a pasar y se lo va a pedir a su manager y se Sí, necesita que esto esa es una espiral. Eso es, al final el día tiene muchas horas, que muchas veces nos regimos por un horario, pero hay que entender que suceden cosas que son, no, ni el empleado las puede prever. Sí, Entonces totalmente. la empresa tiene que ser flexible. ¿Tú crees que aquí la parte de operaciones de personas que hablamos, tú, vamos, te dedicas a ello, lo Sí, podemos decir en inglés o en español, pero son operaciones eso es. en áreas de personas? ¿Cómo crees que han venido cambiando y evolucionando de un área puramente mucho más? De hecho, a mí me pasa que en la industria hay áreas que aún están absorbidas por financiero, porque es lo que tú decías, números, costes de personal, pago de nómina y cuánto sube y baja la cuenta de resultados según cuánta gente tenga que pagar yo aquí este mes, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo han evolucionado las áreas de personas y en particular las operaciones de personas de el pago de nómina a una visión más estratégica integral, Sí. donde quizás toda la empresa se apoya en vosotros ante, oye, pues mira, tengo a esta persona que yo creo que está al borde de la depresión, ¿cómo lo gestionamos? Tengo que aumentar el equipo porque como no aumente el equipo sé que no me entra en presupuesto, pero es que se me están desmoronando el resto. Sí. Primero es dejar de ver a las personas como números. O sea, eso. Fundamental, ¿no? O sea, impepinablemente no se deja de Sí. ser números porque una empresa tiene que dar resultados, todo eso, ¿no? Pero no solo son números, son personas con sentimientos, con necesidades, lo que hablábamos antes, y creo que mucho la figura del People Partner ha ayudado bastante a conectar lo que es el área de recursos humanos, people, como la llamemos, con el resto de áreas, ¿no? Y tener una persona de contacto dentro de people con la que poder hablar, pero no hablar de manera oficial, ¿no? Sí. Sino como un confidente para poder contarle tus problemas y después poder llevarlo a la persona correcta dentro de People para poder solucionarlo, ¿no? O incluso ponerlo dentro del foro del grupo que somos para, entre todos, oye, se me ha presentado esta problemática en tal departamento, esta persona pues tiene un problema con su madre tiene esto, necesita una flexibilidad o le han detectado TDAH, un Sí, ejemplo, yo qué sé, ¿no? Ciertas sí. cosas, a lo mejor necesita que flexibilicemos el teletrabajo. Pues, oye, vamos a verlo cómo lo accionamos, hablamos con su manager, ¿no? Para entenderlo y involucramos todas las partes. Es como una operación, ¿no? Sí, Como sí. un trabajo en cadena, ¿no? Para al final que el resultado sea, que el empleado esté bien para poder llevar el trabajo a cabo. Hablaba hace poco sobre las mutuas, ¿no? Que, pues por ejemplo, cada vez más las mutuas son más grandes y apuestan por una visión integral, donde tienen unidades que no solo son, imagínate, psiquiatría, sino que son psiquiatría, psicología, con pedagogía, con un médico general para luego la gestión final del alta y de la baja, bueno, con una unidad integral. Entonces, como recursos humanos también se ha convertido en una unidad integral Totalmente. ante toda esta realidad que tienen los empleados. Bueno, y por lo que me decías, en un confesionario. Sí, 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 totalmente. Ya selección no es solo selección, sino que también se convierte, o sea, sigue después también el camino un poco del empleado que ha seleccionado y ha entrado en la empresa, sigue después un poco su recorrido para saber que, oye, no es, venga, te suelto aquí, te he seleccionado, te suelto y ya búscate la vida, ¿no? También si hacen su seguimiento con entrevistas 30, 60, 90 para poder estar con ellos, saber cómo ha ido los primeros meses, ¿no? En qué se les puede ayudar, en qué podemos mejorar también el proceso, ¿no? De cuando una persona entra en la empresa, pues Sí, creo que es esto es fundamental porque yo, por lo menos, mi realidad en las áreas y compartiendo con gente dedicada a las áreas de personas y recursos humanos, como hoy la selección se ha convertido casi en un proceso de venta, sí, donde tú estás vendiendo a la propia empresa al candidato, luego tienes que ver también su nivel de satisfacción, porque totalmente. evidentemente que ese
empleado no renueve, es decir, no se quede en la empresa, también te supone mucho coste. Totalmente. Como cuando captas un cliente y un cliente se te va. Totalmente, totalmente. O sea, eso es... Y en Civitatis lo hemos hecho y se nota mucho. Ha bajado mucho las bajas en los 6 primeros meses, que sean dentro del periodo de prueba, Sí. han bajado infinitamente. O sea, Qué bien. la verdad que ese proceso de acompañamiento, de hacer un seguimiento, de cómo vas, de qué necesidades tiene, pues ha ayudado incluso al manager también, ¿eh? Porque se le involucra para que también se reúna periódicamente y le haga un seguimiento, ha ayudado muchísimo. Y evidentemente todo esto desde el área de personas, o sea, es una iniciativa propia. Eso es. No es que las áreas dedicadas a negocio digan, oye, voy a ver Eso es. cómo le ha ido a esta persona mi onboarding de motu propio, sino que es... Eso es, esto ha sido de la parte de talento, ¿no? Dentro ¿Vale? de People, que han visto, o sea, al final cuando sacábamos los datos de las salidas, porque yo también Sí. gestionamos las altas, ¿no? Pero los offboarding, ¿no? También ahí participo yo más, que entraremos a hablar de eso seguramente después. ¿Ahora? Sí, sí. Dentro de talento buscaron la manera, ¿no? de cómo mejorar eso, porque al final era De cómo menguar tus números, ¿no? De onboarding ya, y o sea, offboarding. también su trabajo, ¿no? Que al final sentían, o sea, muchas veces sientes que fallas y si una persona que acabas de contratar se te va, Claro. es como... Entonces buscaron la manera de poder haciendo un proceso de selección más meticuloso también, ¿no? Viendo, ya, no, intentando no hacer estos procesos rápidos de, venga, el Sí. primero que veo ya, pues eso ha ayudado mucho, la verdad. Y ha ayudado al resto del área de People y a la empresa. A la empresa Es muchísimo. que es lo que decíamos, si las áreas de personas al final tienen unos KPIs básicos que son los propios costes de personal, es que este es un coste directo, o sea, no es algo que digas es opcional para las empresas o es bueno, una inversión muy interesante Eso o es. está, no, es que es una necesidad vital. Es tiempo de la persona de selección que dedica a todo el proceso, ¿no? De búsqueda, el manager, o sea, bueno, y muchas veces dependiendo del perfil entran managers de más nivel que al final su coste hora es Sí, súper elevado. Entonces, como tengas que continuamente estar haciendo procesos para el mismo puesto, Claro, es un también coste, el tiempo que se demanda al claro, manager es muy totalmente, es importante. un coste que no es evitable Sí. y por suerte se ha arreglado. Qué bien, Sí, sí, sí. qué bien, Adri. Pues nada, enhorabuena a Civitatis por este logro. Mira, Adri, te quería preguntar también, en la parte de operaciones de personas ligadas a la nómina, bueno, vemos hoy el denominado salario emocional. Muchas veces quizás no es tan emocional, sino que son distintas políticas retributivas. Ajá. ¿Cómo has visto tú la evolución de todo esto? Porque entiendo que, bueno, que la retribución flexible, por ejemplo, antes no estaba a la orden del día y hoy casi es algo que te va a pedir el empleado. Sí. Hablo de retribución flexible porque es lo que a mí se me hace más común. Yo sí es cierto que desde que empecé siempre he tenido retribución flexible. Qué bien. La conozco y trabajo con ella en el día a día. Sí que es algo que ayuda bastante a... No sé si los empleados lo ven como... Lo que verdaderamente Sí, el ahorro que significa. Sí, el ahorro que significa o es algo que enganche para quedarte en la empresa o no. Porque bueno, hoy en día, como bien dices, es algo que hay que tener porque la mayoría de empresas lo tienen, entonces no sé si es lo que mueve la aguja, la verdad, porque bueno, ya está al orden del día, ¿no? Y muchas lo ofrecen, pero sí que ayuda, sí que ayuda. Nosotros desde Civitatis, como siempre recibíamos muchas consultas de ¿esto para qué sirve? Oye, en la nómina esto tal, ¿cómo afecta? O mi IRPF en la nómina no lo entiendo, está mal, no sé qué. Anualmente intentamos hacer una formación de nómina para todos los empleados, los que es online, quien se quiera apuntar, ¿no? Yo llevo desde 2023, pues llevamos 2. Y explicamos la nómina un poquito, pues, porque al final es un documento que recibes todos los meses y mucha gente no entiende. Bueno, y claro, yo estoy acostumbrado y obviamente yo lo entiendo, ¿no? Porque es mi trabajo, igual que si yo hiciese algo de marketing o de la parte de IT y tal, no iba a entender y ellos lo entienden. Tú te podrías autodesbloquear el usuario, pero claro... Eso es. Entonces, hacemos una formación donde explicamos punto por punto un poco cómo va la nómina, incluso les llevamos a páginas donde pueden calcular su IRPF para que entiendan que el IRPF no es un capricho de la empresa que pone de manera aleatoria. Que no te han bajado el salario. Eso es, que no te he bajado el salario, no lo calculo de manera aleatoria, tiene todo un razonamiento detrás, que es lo que dice la ley.
es lo que dice la agencia tributaria, vamos, que nosotros no inventamos nada en ese sentido, ¿no? Pues entonces, un poco también para acercarlo y hacerlo más cotidiano, porque es un documento. Yo recibo la nómina todos los meses, pues lo suyo es que entienda de dónde viene Sí, lo que percibo. sí, sí. Y después es normal que vengan dudas y estamos ahí para ayudar, pero las dudas así más generales intentamos con esa formación solventarlas y lo dejamos colgado para que después la puedan tener Sí. a mano y tal, pero aún así en el día a día resolvemos las dudas que la gente Es que yo creo necesita. que aquí que los departamentos de gestión de personas, como tú, Adri, os habéis convertido en un transmisor de todo y en un canal de todo tipo de información, porque viene por un lado todas las entidades públicas imponiendo más Sí, normativa, más legislación, todo esto que al final el empleado está siendo el que, iba a decir castigado, bueno, el repercutido por todo sí, esto, sí, sí, ¿vale? El empleado en su función totalmente. de ciudadano y vosotros a interpretar y a hacerle más fácil a acercar al empleado todo esto que viene fuera, más las políticas evidentemente de arriba, es decir, de la propia pirámide organizacional Eso de es. la compañía, que también vienen directrices de arriba, del lado y del otro lado. Al final tenemos que pagar un salario, pero también somos recaudadores de los impuestos, ¿no? Claro, De Hacienda, de la agencia tributaria, claro. nos tenemos que encargar de... Y tenemos que hacerlo conforme las normas indican ellos, porque si no, nos sancionarían a nosotros. Efectivamente, efectivamente. Adri, siguiendo con nuestra conversación, hemos nombrado varias veces, evidentemente, Civitatis, así te hemos presentado como Head of People Operations en Civitatis. Bueno, ¿cómo se vive en Civitatis teniendo en cuenta que es un unicornio español, un líder en el sector del turismo? Todo lo que es un equipo de recursos humanos desde el punto de vista más tecnológico. Es decir, la tecnología aplica tecnología, sí, no, según el caso, cómo es vuestro caso y qué estáis hoy aplicando. Pues sí y no, o sea que al final una empresa unicornio pues nació siendo una empresa pequeñita, ¿no? De muy poquita gente, donde la tecnología aplicaba tecnología y ya está, los procesos tenían muy poco recorrido, ¿no? Al final el CEO estaba ahí en el día a día, todo pasaba por él y había muy poquita gente. Esto es lo que me cuentan porque yo Claro, no viví esa etapa, yo ya cuando entré ya era una empresa de 200 y pico empleados, ¿no? Que hemos crecido, pero ya con una serie de procesos lo que hemos vivido es asentar procesos, que es lo que muchas veces lo que falta, ¿no? Tú creces muy rápido, al final es lo que es, tienes que salir del paso en el día a día, como sea, al final lo importante es el resultado y llegar, ¿no? Entonces ahora estás más en un momento de vamos a parar, a mirar lo que tenemos, crear procesos, qué tecnología nos de puede ayudar. hecho, creo que esto es voy a decir mal, porque creo que es un mal común de las startups, scale-ups y unicornios, en el sentido de que creces muy rápido para llegar a unos resultados, ya no digo económicos, Sí, 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 sino a sí. unos hitos Sí, a alcanzar, y claro, y de por medio dices, ¿y cómo lo he hecho? sí, Si es que sí. ya no me acuerdo. Sí, sí. Y, no, Si es que no y los sé, que claro. entramos, ¿cómo lo habrán hecho? Porque creo Claro. que tú vienes de trabajar con unos procedimientos que al final vas cambiando de empresa y todo Sí, es un mundo, ¿no? O sea, pero vienes de una empresa como Euromaster, ¿no? sí, Que te quejabas de X cosas, pero de una empresa de 50 años, ¿no? Que tenía claro. de más de 50 años con sus procedimientos y tal. Entonces llegas a una empresa de estas y dices, jolín, ¿cómo lo habrán hecho? Claro, ¿Qué mérito tiene, eh? O sea, ¿qué mérito total. tiene haber llegado hasta aquí? Pero claro, también te contratan a ti para que tú le des sentido a eso, ¿no? Todo, parar, traer todo lo que conoces o descubrir lo que se necesita, ¿no? Porque como cada día van saliendo cosas nuevas, Y pues poder estandarizar desde ahí. eso es súper importante, es, ordenar las cosas y trabajar pues con sistemas como Factorial, ¿no? Que te puedan ayudar, con gestorías como Basalto, ¿no? Que estoy seguro que nos van a ayudar ahora a partir de enero. Venimos trabajando Sí. con una gestoría que no tenemos ninguna queja, la verdad. Pero o sea, venía trabajando desde 2014, creo que hablo de memoria. Una gestoría pequeñita, pero creo que necesitamos aún más alto, ¿no? Para seguir creciendo y estar un poco acompañando a Civitatis en lo que es hoy en día, ¿no? Creo que De es hecho, esto importante. es algo que nosotros aquí internamente hablamos mucho, que es que el sector simplemente nosotros y nuestra propuesta de valor no es mejor ni peor que la asesoría tradicional. De hecho, venimos ahí, la respetamos un montón y la admiramos porque
cumplimos una función social y en particular la asesoría tradicional cumple una función social. Ahora bien, sí que es verdad que un salto a toda la posibilidad de conexión que hay en las áreas de personas, teniendo en cuenta lo que yo, bueno, pues siempre decíamos, ¿no? En el proceso, el trabajo con dato único. Eso es. Porque es que manejamos tantos datos, las empresas están en constante crecimiento, en constante regulación, entonces el poder decir, tengo aquí a todo el equipo identificado con el mismo nombre y el mismo código, y es lo mismo para el plan de igualdad, para la inspección de trabajo que viene respecto a los fichajes, para el pago de nómina, para la evaluación del desempeño, entonces el tener esta, como ya le llamo, espina dorsal, ¿no? Del dato único es que es fundamental. Y desde los departamentos de nómina creo que tenemos una función muy grande de poner esto al servicio de los clientes y de las empresas, porque si no, podemos realmente tocar procesos. Sí. Es decir, que si nosotros impusiésemos otra forma de hacer las cosas, es que estaríamos transformando vuestros procesos e imponiéndose a vosotros un proceso que quizás no era el que queríais. Hay cosas que a veces vienen bien que se impongan, porque o se impongan o se es esta manera de hacerlo, porque hay muchas veces las empresas trabajan de una manera que es la que conocen y pararse y pensar es decir, hay una mejor manera de hacerlo, ¿no? Y muchas veces empezar a cambiar también de gestoría te ayuda a decir, oye, estamos haciendo esto así, pero esto nos va a ayudar, ¿no? Y a raíz de lo que hablamos de la tecnología, a día de hoy lo que se busca en la mayoría de las empresas es la eficiencia, ¿no? Es decir, con el resultado. Y creo que esto ayuda a la eficiencia. Con los mismos recursos llegar a más o llegar a todo, que ya has llegar hecho. A todo, sí, pero hacerlo de otra manera mucho más eficiente. En el día a día vamos saliendo, pero muchas veces esto que te piden, necesito un informe o hay que presentar una encuesta y sacar los datos, ¿no? Y tienes que sacar los datos de aquí, de allí, de ahí. Te acabas volviendo loco, cruzando Exceles. Entonces, poder tener toda la información y saber que es veraz en un único espacio es necesario. Es necesario para no volvernos locos tampoco, porque al final... Total. Es lo que decimos, ya no somos solo administración de personal que hace nómina. Entonces, atender todas las necesidades, cuanto más eficientes seamos en estos procesos, más vamos a poder dedicar al resto de compañeros, ¿no? O otras tareas que tenemos que son importantes. No, y totalmente cruciales, porque si la tecnología no cubre todas estas partes, es que consume, porque lo que la tecnología hoy cubre, desde luego que es lo obligatorio. Eso es. Es decir, si la tecnología no apoyase informes de nómina, no apoyase costes, una imputación de costes de personal a final de cada mes, es que habría que hacerla sí o sí. No es como que tendríamos la opción de decir hacia dónde vamos. Eso es, la nómina hay que hacerla, los informes hay que sacarlos para saber cómo vamos, etcétera. De una manera o de otra lo tendríamos que hacer, pero si tenemos herramientas que nos pueden ayudar, pues podemos aportar más calidad. Eso es. Entonces hay otros procesos que a lo mejor no tienen la repercusión que tiene la nómina, que existen sistemas tecnológicos que nos pueden ayudar, pero después económicamente a lo mejor no entran dentro de la necesidad, y entonces como departamento tenemos que buscar la manera de ser lo más ágiles posibles con lo que tenemos, poder nosotros darle una vuelta y ser originales también muchas veces, que hay tecnología, pero muchas veces también hay que... No nos debemos olvidar de que hay que saber improvisar y saber también, oye, pues si no tenemos esa tecnología, intentar ser lo más eficientes posibles con lo que tenemos. Sí, y creativos aquí. Eso es, totalmente. Me consta esto. Hablamos de tecnología, hemos hablado de Factorial, Basalto, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la adaptación a los sistemas tecnológicos? Hablo de un portal de empleado, como hablo de los distintos portales pues para funcionalidades diversas en recursos humanos, como puede ser una retribución flexible o abrir el desempeño en un nuevo módulo o en una nueva plataforma. O sea, ¿cómo va todo esto y cómo es en una empresa que, claro, es un líder tecnológico, ¿no? Al final siempre se da una formación, se acompaña a los empleados, se crean manuales, se resuelven todas las dudas necesarias, se intenta que se lleguen a las mínimas cuando se lanza el producto, se lleguen con las mínimas dudas, pero al final en el día a día siempre van a surgir, ¿no? Pero al final, yo creo que hoy en día, al final tenemos una población dentro de Civitatis muy joven, ¿no? Sí. Creo que la media son 32, 33 años, que están más que acostumbrados a las tecnologías. Si son capaces de abrirse una cuenta en Facebook, Instagram, TikTok o lo que sea, son capaces de gestionar Factorial, que al final Factorial es un sistema... Invertir en índices extranjeros en Revolut. Totalmente, ¿no? Al final Factorial es un sistema muy sencillo
completo pero sencillo de manejar. Pueden surgir pequeñas dudas en algún momento que se resuelven, pero la gente se adapta muy bien a los sistemas de hoy en día. La verdad es que esto es una ventaja en empresas tecnológicas, no porque vosotros sois tecnológicos, que por supuesto que sí, sino más bien por la media de edad y la capacidad de adaptación a la Totalmente, sí, tecnología. eso se nota muchísimo. Porque supongo que quizás en una empresa como Euromaster los cambios tecnológicos que tú has vivido y las implantaciones tecnológicas en Factorial quizás no hubiesen sido las Sí, mismas. y no había esos sistemas. También hay que pensar el tipo de población que tienes dentro de la empresa. Al final eran talleres, el gran número de empleados eran mecánicos, que al final lo Claro. que estaban eran arreglando coches. Quiero decir que no se paran a pensar en estas cosas. ¿No? Hay que saber también con qué perfil trabajas también. Es muy importante. Aquí en el podcast nos han contado muchas veces cómo hay muchos empleados que no tienen acceso a tecnología, que Totalmente. no tienen un smartphone. No son muchos hoy ya, son poblaciones grandes, pero sí que hay. Sí, sí. Cuando trabajas con colectivos industriales, con colectivos de la minería, contar que siguen existiendo. Pero con las nuevas leyes, con la que va a salir de fichajes y todo esto que está a punto de salir, ya cualquiera va a tener que Sí, tener sí. acceso porque va a ser obligatorio fichar de manera digital. Entonces, hasta el viticultor que está recogiendo la uva va a tener Total, que tener acceso a la tecnología o de tiene alguna un manera. smartphone o se lo pones O tú, eso es. elige. En la entrada de la viña va a tener que tener un sistema de fichaje por lo menos. Entonces, Total. todo el mundo va a tener que adaptarse, todas las empresas. O sea, Esto va a ser un tema curioso, ¿eh? sí, sí. Como, imagínate un viñedo, de repente una tablet ahí, es que no me lo puedo llegar a imaginar. Sí, sí, de alguna manera, no sé cómo harán, pero bueno, Sí, me sí. gustaría Verlo, ¿verdad? sí, sí. Verlo, no sé, Total. con sistema de riego a Sí, lo porque mejor. al final estás en una oficina, lo ves muy, muy común, ¿no? Pero Sí, hay espacios de trabajo que dices tú, a ver cómo lo hacen. sí. ¿Y os habéis encontrado fricciones en la adaptación tecnológica por más fricción del propio empleado? Pues no quiero utilizar esto me viene a entorpecerme, En lo- se va a meter en mi vida privada, es mi móvil. No, o sea, obviamente no obligamos a fichar desde el sistema, o sea, desde el Sí, sistema personal de uno. Tiene el ordenador y quien tiene móvil de empresa puede fichar desde sí, ahí, pero si no se ficha desde, si el empleado quiere fichar desde su móvil ya sí, opción es suya. opción suya, no podemos obligar. La gente puede fichar desde su ordenador. No tanto con el sistema, sino con el cambio, ¿no? Pues vienen acostumbrados a trabajar con otro sistema, es lo que hablábamos antes. Estás acostumbrado a trabajar de una manera, cuando te dicen de trabajar de otra, te cuesta cambiar y dices tú. Pero después van viendo que "Ay, pues a lo mejor esta otra manera no está tan mal, ¿no? Pero muchas veces es que en el otro sistema se hacía así. Ya. Sí, pero que ahora estamos trabajando con otro sistema, te prometo que nos va a ayudar, va a ser mejor. Se abren Dale, los horarios de sí, confesionario, entiendo. darle una oportunidad, ¿no? Que acabamos de... Hay fallos, porque al final hacer un test con un grupo pequeño de personas es una cosa, pero cuando ya haces con 300 van saliendo más cosas, ¿no? Entonces, darle una oportunidad, venga, poco a poco ¿no? Y después hay otros cambios como el que hemos hecho de retribución flexible, ¿no? Veníamos trabajando con Sodexo, Sí, con la retribución sí, flexible de toda la vida y nos hemos cambiado a Kobe, aunque sí, pertenece a Sodexo, nos hemos cambiado a Kobe, pero esa demanda. sí. Entonces hemos notado un cambio de adhesión, o sea, un aumento de adhesión a la retribución flexible enorme. Qué bien. Enorme, sí, sí, porque aquí ya todos los empleados están dados de alta, el que lo quiera usar bien, lo usa y el que El que no, no, no. se le liquida de ambas formas. Eso, o sea, el que no lo quiera usar, se paga su nómina y no se incluye nada. Pero tú lo tienes ahí y con la misma tarjeta pagas todo. Sí, sí. O sea, pagas todo. Entonces eso ha aumentado muchísimo la adhesión a la retribución flexible. Como un mismo, o sea, una misma utilidad puede Sí, cambiar tanto, totalmente. ¿verdad? Simplemente darle la vuelta al sistema de usarlo es increíble. Pues Es sí, muy increíble. interesante. Sí, Pues muchas gracias, Adri. La verdad es que el tiempo se ha ido sí, volando. sí, sí, la verdad que sí. Te agradezco un montón este rato aquí con nosotros. Creo que es muy importante el saber que, bueno, cómo se puede evolucionar dentro de las áreas de gestión de personal, cómo han evolucionado las propias áreas y todo esto que dejamos aquí, todos los consejos para hacer, para dar, que desde Civitatis hoy se implementan. Totalmente. Por supuesto que con un día a día, con sus más y con sus Sí, menos. sí, sí, sí. Donde Total. muchas veces el camino tiene obstáculos y lo importante es el final. Sí, y hablando del final, muchas veces hablamos antes del onboarding, el acompañamiento, y muchas veces, muy pocas veces se habla del final, ¿no? Que al final eh, tiene un inicio y un fin la empresa va a seguir y las personas van a pasar por ahí, ¿no? Y hoy en día se llama el offboarding, ¿no? Sí, El fin en la empresa, pues sea de manera voluntaria por parte del sí. empleado o un despido.
hay que intentar siempre hacerlo acompañando. O sea, acompañar una baja voluntaria es más sencillo, ¿no? Pues tendrá sus Sí, motivos, a veces son motivos personales, otras sí, veces son motivos de la empresa que no le encaja, entonces han tenido el valor de decir, oye, me voy, porque después hay gente que no está a gusto y sí, o no puede o no se ve capaz de irse, y después la empresa también muchas veces tiene que tomar la decisión de rescindir un contrato y hacer un despido. Y, y al final ese despido es difícil, ¿no? Es difícil y desde People siempre acompañamos, está el manager, está la persona afectada y la persona de People, que suelo ser yo. Pero nosotros vamos de apoyo, tanto para el manager como para la persona que sale y creo que es importante estar ahí, explicarle todo, escucharle, darle el tiempo que necesite. Obviamente, pues hay despidos que se pueden complicar y ahí es mejor cerrar y no sí. seguir porque se puede poner tenso, ¿no? Pero hay otros que a veces la persona no lo entiende o a lo mejor no lo entiende, pero te escucha y entonces acompañar en ese momento y escuchar a la persona, no hacer un mero trámite, Sí, es fundamental. es algo que la persona agradece bastante. Y sobre todo, mira, yo tengo una frase de una profesora de la universidad que se me quedó para siempre, que solo hay una oportunidad para dar una primera impresión Ujú. y la acabo, o sea, le acabo de dar la vuelta y tiene mucho sentido. Como que solo hay una última oportunidad para dar una última impresión. Eso Entonces es. creo que es importante porque al final eso también habla de tu empresa fuera. Eso es. Ya es más allá de los motivos, ¿no? Sí, Del despido es, oye, yo te los explico, es normal que no estés de sí, acuerdo, puedes estar de acuerdo en unos, en otros no, son los motivos que ha llevado a la empresa a hacer eso, pero estamos aquí para escucharte, atenderte, que te tomes tu tiempo para leer los documentos, explicarte lo que necesites y acompañarte. No es acompañarte a la puerta porque vayas a hacer algo, es acompañarte hasta el último momento que estás con nosotros, incluso si te quieres quedar hablando un rato, porque al final somos compañeros. Quiero decir, totalmente. a mí por desgracia me ha tocado comunicar despidos a compañeros con los que me va muy bien y el día anterior estaba jugando al fútbol con ellos. Ya. Entonces, han agradecido, me lo han dicho, Sí, la sí. confianza con lo que les he hablado Y la y la cercanía. cercanía muchas veces. Sí, sí. Es que no sea frío ese momento, Es que no somos números, eso somos personas. eso es, Y que más que en el momento del despido, es eso decir, que es, no es darle a eliminar eso es, usuario, es totalmente, algo más. eso es, total. Total. Pues Adri, ahora ya sí que, justo sí, coincidiendo con el final de la vida laboral y el final del podcast, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti por invitarme y he estado súper a gusto, la verdad. Qué bien, solo faltaba, dejamos toda la información sobre Adri en la descripción del podcast y nada, Adri, por muchos más. Claro que sí, Claro que sí. Gracias, Adri. muchas gracias.